Me da muchísima alegría con el inicio del mes de septiembre, con la intronización, breve procesión que hemos hecho con el texto sagrado. De verdad que la Sagrada Escritura es toda una maravilla. Yo me río un poco con cierto sarcasmo, porque la gente, desde que lee 3 versículos, ya cree que sabe Biblia. La Biblia es una madeja difícil de penetrar, es bien honda. Yo le voy a decir unas breves líneas generales que he escrito aquí brevemente. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura la gente me pregunta a veces: Padre, yo quiero leer la Biblia, ¿por dónde debo comenzar? Entonces, para leer la Biblia y tener buen provecho, es preferible comenzar a leer el Nuevo Testamento y luego entonces el Antiguo Testamento. ¿Ok? Siempre será importante el que quiere leer la Biblia y poder tener un acercamiento mejor al texto. Es importante que se lean las introducciones que traen los libros de la Biblia. Una de las Biblias más prácticas para la gente común es la Biblia latinoamericana, aunque yo prefiero la Biblia que se llama de Jerusalén, es decir, es la que está un poquito más cuidada en cuanto a la traducción. Hay otra Biblia importante que se llama Nácar y Colunga, por los autores que tradujeron y compilaron, que esa también es una Biblia bastante certera en la traducción. ¿Ok? Porque no da lo mismo leer cualquier texto bíblico, Ojo, católico, cuidado. No da lo mismo leer cualquier texto bíblico. Mucho cuidado, porque además a nosotros también, a los católicos, a veces se nos mete una cosa de decir que no, porque la religión como que da lo mismo todas. Cuidado, momentito, porque la pregunta es: ¿cuál es la enseñanza y la transmisión de la doctrina sana, justa y verdadera? ¿Cómo en la Iglesia Católica hablamos de que una doctrina que se transmite es sana y verdadera? 4 patas tiene. Primero, que esa doctrina tiene fundamento en la Sagrada Escritura, de manera directa o indirecta. Sagrada Escritura. 2, que esa doctrina tiene asiento en los padres de la iglesia. ¿Qué significa eso? En los padres de la iglesia es un periodo de la vida de nuestra iglesia, desde los primeros días, ¿verdad?, hasta el siglo VII con San Isidoro de Sevilla. A ese periodo importante la iglesia le llama el periodo de los padres apostólicos. Fundamentalmente se refiere a una serie de escritos que están recopilados en alrededor de 460 tomos. Se llama así la colección del Migne, por Emilio Migne, que fue el que finalmente las recopiló en latín. Todas las grandes catequesis de ese gran periodo de la iglesia hasta el siglo VII con San Isidoro de Sevilla, pues esa doctrina es doctrina cierta y segura. 2, 3, para saber si es segura la doctrina, que también esa doctrina de alguna manera ha sido tratada por el magisterio de la iglesia, fundamentalmente por los papas y los concilios. La iglesia ha tenido a través de los siglos, ¿verdad?, de 20 siglos ya y pico. ¿Cuánto concilio? 21. Pues no se lo voy a preguntar, porque ya eso son cosas propias de teología. 21 concilios. El último concilio, ¿cuál fue? El Concilio Vaticano II. Texto fundamental para entender la iglesia de ayer y la de hoy. ¿Sí? Y cuarto, el cuarto elemento que no puede faltar para saber si una doctrina es cierta, verdadera y segura, ¿verdad? Como decía San Antonio María Claret en su librito, Camino, lo más viejo seguro escucharon alguna vez ese libro, Camino recto y seguro para llegar al cielo. Recomiendo que lo puedan, hoy se puede bajar en PDF fácil. Camino recto y seguro para llegar al cielo con la sana doctrina.
El cuarto elemento, la cuarta pata de la mesa es, aprendan esta palabra, el sensus fidei o sensus fidelium. ¿Qué significa eso? El sentir de la fe. Ojo, que también el sensus fidei, el sentir de la fe de la gente, es un don del Espíritu Santo. Mucho cuidado, que nadie vaya a confundir que fue que vamos a votar ahora por esta doctrina y vamos a ver cuánto ganaron y cuánto pedían. No. Le voy a poner un ejemplo para que le quede algo. Es muy bonito cuando se va a elegir el Papa, que entran los cardenales que tienen derecho a voto, 116, y entonces primero cierran la Capilla Sixtina y comienzan a rezar y se hacen las votaciones. Y es muy interesante porque para elegir el Papa tiene que tener el 75% de los votos más uno. Es decir, en ninguna parte se hace una elección así. 75% de los votos más un voto. Y si no, nananina, hay que volver a rezar. Hubo historia, hay cosas muy bonitas en la historia de la iglesia. Hubo época en la historia de la iglesia que no elegían el Papa, parece que los cardenales chismeándose entre ellos, y entonces decidieron que lo cerraron ahí, y mientras no elijan el Papa no salen de ahí. Mientras, como dije el cuento, mientras no hiedan a cilantro, no van a salir de ahí. Y tiene el Papa que salir elegido. Por eso entonces se va haciendo así. Y cuando no salen los números suficientes, los votos, otra vez queman eso y se le echa un líquido para que salga negro. Y ya todo el mundo sabe, todavía el Papa no está elegido hasta que no sale el humo blanco. Pero muy bonito esa reminiscencia de que entonces allí no es la fuerza de unos votos, sino la fuerza ante todo de la oración y pedir un pastor según el corazón de Cristo. Reitero, las 4 cosas para saber que una doctrina es segura: que tiene fundamento en la Sagrada Escritura, que tiene fundamento en los escritos de los padres de la iglesia, que tiene fundamento en la tradición y enseñanza, sobre todo de los papas y concilios, y cuarto, en el sensus fidelium, en el sentir de la fe de la gente. Se lo pongo con un ejemplo más. Hay devociones en la vida de la iglesia, e incluso hay verdades de fe en la vida de la iglesia que han surgido. Cuando decimos la iglesia verdades de fe, nos referimos con una palabra muy técnica en el ámbito teológico que se dice fundamentalmente dogma de fe. Ojo, cuidado, que la gente cuando dice dogma de fe le huele como a imposición. Esto hay que creerlo porque es así. No, en la iglesia cuando decimos dogma de fe nos referimos a una verdad necesaria para la salvación. Un ejemplo de los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una verdad de fe que no puede ser negada. Si alguien dice, no, porque yo creo, que no cree, que tú tienes que asentir con la mente y el corazón una verdad que es necesaria para la salvación. No hay vuelta ahí. Porque si dice que no cree, ¿verdad? O si dice como los testigos de Jehová, dice, bueno, porque Cristo no murió en la cruz. Bueno, que está muy malo, porque si dice que Cristo no murió en la cruz, ya mochaste todo de un solo golpe, acabaste con todo. ¿Se dan cuenta por qué no toda doctrina es válida? ¿Se dan cuenta por qué también no todo texto bíblico es válido? Hay una pregunta en el fondo que ustedes me dirán, padre, ¿y cómo uno distingue una Biblia católica de una Biblia protestante? Muy fácil. Generalmente si la Biblia dice ahí frente, Santa Biblia, ahí va, ya es evangélica, lo más probable. Hay algunas excepciones, pero es evangélica generalmente. Y la otra cosa es saber cuántos libros debe tener la verdadera Biblia. Una Biblia católica, ¿cuántos libros que tiene que tener? 73. 73. La Biblia de los protestantes, ¿cuánto tiene? 66. 66. Quiero agregar que la Sagrada Escritura, que es tan profunda, dije al inicio allí que fundamentalmente por 2 acontecimientos importantes. San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo, ese gran hombre de fe que se fue a vivir a Palestina, a Israel, ¿verdad? Y entonces allí primero aprendió el idioma, el hebreo antiguo y el griego.
para poder traducir la Biblia entonces al latín. Él murió en el año 420, ¿verdad? En el mes de septiembre, exactamente el 30 de septiembre murió este gran santo de la iglesia, que tradujo, reitero, la Sagrada Escritura del hebreo antiguo y del griego al latín. Recordemos que el texto sagrado, fundamentalmente del Antiguo Testamento, estuvo siempre o ha estado siempre en hebreo. Y luego entonces el texto del Nuevo Testamento en griego. Y hay un texto que es el fundamental, que llamamos la traducción de los 70, porque la historia reseña que entonces se mandó traducir en Alejandría, hoy eso es Egipto, se mandó a traducir a aquellos seguidores de Cristo que vivían en Alejandría y que fundamentalmente, pues, y no seguidores, y antes de eso también, porque es decir, el pueblo de Israel que fue a Egipto llevado, pues fue un pueblo que ya perdió, digamos, el idioma y necesitó entonces, pues, traducir la Biblia al idioma de entonces que sabían, que era el griego. Y entonces el texto del Antiguo Testamento está traducido pues al griego. Y de ahí también el texto del Nuevo Testamento pues también nos ha llegado en griego. Este santo, como mencioné, San Jerónimo, pues lo que hizo fue aprender los dos idiomas y traducir ambos textos al latín. Y por eso él dice la vulgata de vulgo, es decir, del vulgo, es decir, del pueblo sencillo y normal, la tradujo para ello. Y el otro texto importante, el otro acontecimiento es la traducción, no la traducción, sino la impresión por primera vez de la Biblia en los años, creo que era 1525 me parece, cuando Casidoro de Reina tradujo para el ámbito protestante, tradujo la Biblia, que se llamó la Biblia del oso, porque tenía en la tapa un oso comiendo miel. Por eso que ambos acontecimientos en el mes de septiembre, y por ello entonces en cierta manera aplica la celebración del mes de la Biblia tanto para católicos como para protestantes. Así se mantuvo el texto de San Jerónimo en la iglesia hasta el año 1979, cuando se conoció la última e importante traducción de la Sagrada Escritura completa del texto original a los textos, digamos, comunes, que digamos después lenguas vernáculas, es decir, las lenguas de cada pueblo. Finalizo diciendo de esta parte, mis amigos, que si bien es verdad que cualquiera puede leer la Sagrada Biblia y de cierta manera interpretarla, pero es muy bueno recordar que la iglesia tiene una gran distinción de cómo leemos la Biblia en la iglesia católica y cómo la leen los protestantes. Dije el día pasado que los protestantes dicen solo la Escritura y su interpretación es, ¿cómo? Personal. Y eso es muy peligroso.